la Unión Soviética cuenta con casi 250 millones de habitantes, entre casi un centenar de diferentes nacionalidades. De estas, el grupo más numeroso es el de los rusos. Desde Moscú, la vieja capital de Rusia, el poder directo de la URSS alcanza una superficie superior a la sexta parte del mundo. Antes, y alrededor del año 900 de nuestra era, los rusos no eran más que unas tribus eslavas dispersas que vivían en un vasto territorio de marismas, bosques y estepas en Europa Oriental. Después, con la expansión hacia el este de los pueblos escandinavos, conocidos como vikingos, apareció la primera organización política. La primera dinastía fue la de los Ruriks, de origen escandinavo, de donde deriva el nombre de Rusia. Rusia adoptó su religión y forma de gobierno del mundo greco-ortodoxo de Bizancio. Dos monjes, Cirilo y Metodio, convirtieron a los eslavos orientales y les dieron su alfabeto, una adaptación del griego conocido como cirílico. La mayoría de las ciudades eran poco más que aldeas protegidas por empalizadas, pero dos lugares lograron sobresalir hacia el año 1000 de nuestra era. La ciudad comercial de Novgorod, por la que pasaba la mayor parte del comercio de Rusia con el norte y el oeste, y la ciudad dorada de Kiev, con su resplandeciente conjunto de iglesias y monasterios. Rusia abrazó oficialmente el cristianismo con la conversión de Vladimiro, príncipe de Kiev, hacia el año 988. Aunque un cronista contemporáneo le describiera como fornicator inmensus, Vladimiro fue posteriormente santificado. Tras el cisma de 1054 entre la Iglesia Latina de Roma y la Iglesia Ortodoxa de Bizancio, Rusia y Europa jamás pudieron arrodillarse juntas en el mismo altar. Pero en la tradición ortodoxa, la Iglesia y el Estado estaban mucho más próximas que en Occidente. Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa rusa aún florece en ciertas partes de la URSS. En los siglos XI y XII, Rusia estuvo estrechamente vinculada a Europa occidental. Durante el siglo XIII, con las invasiones mogolas, tuvo lugar una ruptura con Occidente. Los príncipes nativos rusos lograron sobrevivir pagando tributos a los mogoles y más tarde a los tártaros. 2 siglos de dominación tártara dejarían en Rusia unas costumbres y unas tradiciones muy diferentes a las de Occidente. A medida que comenzaron las desavenencias internas entre los tártaros, algunos príncipes rusos lograron reafirmar su poder. Los más sobresalientes fueron los príncipes de Moscú. Ayudado por su posición cercana a los grandes ríos comerciales Volga y Dnieper, en el siglo XIV este pequeño asentamiento fue adquiriendo cada vez mayor fuerza. El auge de Moscú, 1380-1480. En 1380 el príncipe Dmitri derrotó a los tártaros en Kilikovo, junto al Don, y durante el siglo siguiente el poder de Moscú aumentó. En 1480, Iván III, gran príncipe de Moscú, se sacudió totalmente el yugo de los tártaros y reclamó la soberanía sobre los otros príncipes rusos y sobre la ciudad de Novgorod. Se llamó a sí mismo zar de todas las Rusias, utilizando la versión eslava de la palabra latina César. Como Constantinopla había caído en manos de los turcos algunos años antes, Iván también se autoproclamó nuevo emperador cristiano. Moscú es la tercera Roma, tronó el monje Filoteo, y no habrá ninguna cuarta. A medida que crecía la fuerza de los rusos, declinaba la dominación secular de mogoles y tártaros. Desde comienzos del siglo XVI, Rusia avanzó hacia el este, cruzando las estepas hasta Siberia. Durante centenares de años, los rusos se habían desplazado hacia el norte y el noroeste, sojuzgando en su avance a las tribus locales como los Mari y los Samoyed. A partir de 1581, comenzaron la conquista de Siberia. Los Strogonov habían adquirido la concesión para explotar los Urales y ahora enviaron a Yermak, un cosaco aventurero, para atacar este enorme kanato tártaro. Con solo 850 hombres, Yermak asaltó la capital y abrió el camino hacia el este. En 1689 los rusos habían alcanzado las costas del Pacífico. Con el tratado de Nerchix fue trazada la frontera con los chinos y durante los 2 siglos siguientes se consolidó el dominio ruso sobre Siberia. Las pieles y el oro de Siberia suponían una parte importante de los ingresos del Estado.
El enorme medio continente fue utilizado también para exilar a los enemigos políticos y a los criminales, alejándolos del corazón de Rusia. Los ingresos procedentes de Siberia permitieron a los zares de Moscú la formación de un ejército. Además, gran parte del dinero fue empleado en atraer a Rusia a los europeos más destacados. Iván III trajo arquitectos italianos como Fioravanti para reconstruir el Kremlin o fortaleza del gobierno en Moscú. Esto dio lugar a una tradición de edificios occidentales que culminaron en el siglo XVIII con la construcción de una nueva y gran capital, San Petersburgo, en la desembocadura del Neva, en el mar Báltico. Famoso por las grandiosas proporciones de sus edificios, el arquitecto italiano Rastrelli recibió el encargo de supervisar la ampliación del Palacio de Invierno. Hoy en día ocupa una superficie de 130.000 metros cuadrados y tiene más de 500 metros de ancho. A unas pocas millas a lo largo de la costa hacia el oeste de San Petersburgo se levanta Peterov. Su transformación en una ciudad elegante partiendo de una zona densamente boscosa comenzó en 1707, bajo el reinado de Pedro el Grande. Con sus rectas avenidas y sus armoniosos jardines iguala a San Petersburgo en su magnificencia imperial. Iván el Terrible, 1530-1584. El comercio entre Rusia y Europa occidental comenzó a desarrollarse de nuevo durante el reinado de Iván el Terrible. El movimiento de mercancías tuvo lugar principalmente a lo largo del río que desemboca en el Báltico a través de puertos como Riga y Arcángel. También los primeros occidentales comenzaron a llegar por esta época. Iván el Terrible arrebató Kazán a los tártaros con la ayuda de un ingeniero danés. Llegaron médicos ingleses y también mercenarios escoceses, si bien hay que decir que siempre hubo oposición a esta occidentalización, sobre todo por parte de la archiconservadora Iglesia Ortodoxa rusa. No obstante, a medida que avanzaba el siglo XVII, llegaron cada vez más extranjeros que pronto tendrían su propio barrio en Moscú, el Arbat, que era una distorsión de la palabra alemana Arbeit, que significa trabajo. Los extranjeros no gozaban de buena reputación, especialmente entre la antigua nobleza boyarda. Uno de sus componentes dijo en una ocasión: «No imitemos esta singular y penosa limpieza de los alemanes que tan a menudo friegan los suelos de sus casas y en las que un invitado ni siquiera puede escupir o vomitar en el suelo». Este agudo moscovita, que hablaba en nombre de las clases acomodadas del Moscú del siglo XVII, no pudo haber conocido las obras del caricaturista inglés Rowland un siglo más tarde. Pero no cabe duda que habría aprobado el contenido de sus dibujos satíricos. Los occidentales se agolparon en los ejércitos de los zares. Las familias Lermontov y Barclay de Tolly vinieron directamente de Escocia, junto con los Gordons, en el siglo XVII. 100 años después había tantos alemanes en el ejército ruso que los manuales de instrucción se escribían tanto en alemán como en ruso. Hoy en día el Ejército Rojo desfila a paso de ganso y su graduación es una copia exacta de la alemana. Iván el Terrible y sus sucesores confiaban en que estos occidentales les ayudarían a derrotar a sus enemigos tradicionales, los tártaros, y a capturar las antiguas ciudades de la Liga Hanseática en el Báltico. Pero, ¿en qué clase de hombres se estaban convirtiendo los zares? Iván el Terrible es uno de los grandes carniceros de la historia de Rusia. Accedió al trono a la edad de 3 años y gobernó durante más de 50. Tuvo algunos éxitos en las guerras, pero tanto dentro como fuera de Rusia, su mayor talento fue para el asesinato, la mutilación y las matanzas. Mandó matar tanto a rusos como a extranjeros, tanto a príncipes como a campesinos.
Padeció ataques periódicos de intenso remordimiento y arrepentimiento, y tal vez nunca tanto como cuando en un ataque de ira blandió con tanta vehemencia su bastón con punta de acero que le aplastó el cráneo a su hijo predilecto y heredero. Muchos años después, el pintor Repin representó este hecho en el siglo XIX. Iván había sufrido mucho en su infancia a manos de la antigua clase aristócrata rusa, los boyardos. Esto produjo en él una aguda paranoia que le hacía ver conspiraciones por doquier. Comenzó a erradicar sistemáticamente el poder de los boyardos, concediendo tierras y poder a sus propios hombres y creando así una nueva nobleza para sustituir a la antigua. En 1564 estableció la oprichnina, su propio ejército privado. Estos adiestrados asesinos fueron los responsables de las muertes de los monjes y de cualquier otra persona que se interpusiera en el camino de Iván. Los boyardos fueron sistemáticamente debilitados, asesinados o desterrados a los rincones más alejados del imperio, como Kazán, Siberia y Astracán. De este modo, Rusia perdió la clase de nobleza que en Occidente garantizaba las libertades civiles y los derechos individuales. Iván sabía que el secreto del poder residía en la propiedad de la tierra, y así se la arrebató sistemáticamente a la antigua nobleza para dársela a sus oprichnix. Pero nadie poseía derechos hereditarios sobre estas tierras. Iván recompensó en cambio a sus partidarios concediéndoles mayores poderes de servidumbre sobre los campesinos. Esto fue lo que en el siglo XVII determinó el carácter de Rusia. El pueblo cada vez más estuvo vinculado a la tierra y los campesinos no podían escapar de su amo ni casarse sin su permiso. A corto plazo, este hecho garantizaba que la tierra sería cultivada y la servidumbre fue creciendo en el transcurso de los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, el sistema de servidumbre se volvió casi universal. Al principio, había tanta tierra disponible que la gente no reparó demasiado en ella, pero tras un tiempo, las extorsiones de los nobles fueron tan fuertes que los siervos comenzaron a rebelarse. La historia de Rusia en los siglos XVII y XVIII quedó marcada por las grandes revueltas de los campesinos. Estos levantamientos fueron sofocados despiadadamente por la tortura pública y una ingeniosa serie de métodos de ejecución. Para escapar de ellos, muchos campesinos habían huido hacia el sur, a lugares como Crimea, en la costa del Mar Negro, y a Saratov, en el Volga. Allí estaban libres de la tiranía zarista. Además había cosacos, saqueadores y nómadas que siempre habían estado en contra de todo control. Estos cosacos generaron dos vastos levantamientos que sacudieron el entramado de la sociedad. Stenka Razin, en el siglo XVII, y en el siglo XVIII el cabecilla de los cosacos rebeldes Pugachov. Ambos hombres sembraron una gran preocupación en el Moscú de los zares antes de ser capturados y ejecutados. El desafío de Occidente. Durante los siglos posteriores a la muerte de Iván el Terrible, Rusia fue una presa fácil para Occidente. Aventureros polacos y suecos querían tierras. La Iglesia Católica Romana de Polonia lanzó una cruzada para liberar a su vecino oriental de la odiada ortodoxia. Mientras tanto, Rusia fue presa de una sucesión de pretendientes. El más afortunado fue el falso Dmitri. Apoyado por los polacos, se apoderó de Moscú, pero fue expulsado por una alianza entre los boyardos y el populacho. En 1613 se eligió un nuevo zar, Mijaíl Románov. A la era de los disturbios que había comenzado con la muerte de Iván el Terrible, le sucedió una nueva era de consolidación y expansión. Los cosacos de Ucrania se rebelaron contra sus amos polacos. Al mando de su jefe Bogdan Melnitsky, obligaron a los polacos a retirarse a Occidente. Y a continuación Ucrania pasó a manos de los rusos. Era una zona muy rica, con un enorme potencial. Sus pueblos profesaban principalmente la religión ortodoxa y su lengua era una mezcla de polaco y de ruso. Ucrania proporcionó ingresos y soldados. Aunque los cosacos saqueadores, como siempre, se resintieron ante los intentos del gobierno de Moscú de ejercer su control, fueron lo bastante fuertes como para frustrar estos intentos hasta comienzos del siglo XVIII. La occidentalización de Rusia.
Pedro el Grande tenía 9 años cuando subió al trono en 1682, lo que no fue del agrado de muchos. La guarnición de Moscú marchó sobre el Kremlin y durante 3 días asesinó a todos los parientes y amigos maternos. Pedro y su madre fueron perdonados, pero la matanza suscitó en él una aversión hacia Moscú que le acompañaría a lo largo de toda su vida. Pedro el Grande tuvo un impacto dramático en la Rusia prerrevolucionaria. Estaba decidido a convertir la anticuada Moscovia en un moderno estado europeo tan grande como cualquier otro. Para vengarse de Moscú ordenó la construcción de una nueva e inmensa capital que sería levantada en San Petersburgo. 150.000 siervos murieron en las fétidas marismas del Neva para hacer realidad el sueño de una capital que rivalizara con Versalles en escala y esplendor. Había desplazado su corte al extremo occidental de su vasto imperio. Era casi como si quisiera gritar a los emperadores y reyes de Europa que Rusia ahora formaba parte de Occidente. Tal y como dijo el intelectual Chadayev en el siglo XIX, Pedro el Grande encontró solamente una hoja de papel en blanco en la que escribió Europa y Occidente. Desde entonces hemos pertenecido a Europa y Occidente. Pero si la vida en los palacios de San Petersburgo era tan regia y espléndida como en cualquier corte de Europa, en las aldeas de Rusia la gente vivía en andrajos. Bajo su mandato el poder del Estado, que ya era muy fuerte, creció hasta tal punto que la clase de libertades que en Occidente se daban por descontadas no se desarrollaron. El pueblo permaneció pobre y aplastado, encerrado en su propio y antiguo mundo de superstición, ortodoxia y agricultura primitiva. A medida que avanzaba el siglo XVIII, aquí estaba la Rusia, como la llamaría Trotsky, de los iconos y de las cucarachas. La Rusia de Pedro era un lugar donde las baterías de la artillería montada galopaban a través de las aldeas embarradas en las que vivía el 97% del pueblo ruso. Sus reformas consistieron en una occidentalización exterior, que queda bien ilustrada en la ley que introdujo contra las barbas. El pueblo ruso modelaba sus barbas a imitación de las de los santos. Como dijo un contemporáneo, nada sino el terror a que se las arrancaran de raíz pudo haber persuadido a los rusos a deshacerse de ellas. Algunos trabajadores afeitados en San Petersburgo guardaron sus barbas en el bolsillo para enseñárselas a San Nicolás el día del juicio. Durante generaciones la gran batalla en Rusia se desarrolló entre los barbudos y no barbudos, entre aquellos que querían rechazar a Occidente y aquellos que querían entregarse a él. La nobleza rusa albergaba pocas dudas. Sus componentes imitaron cada vez más las formas occidentales. En el siglo XVIII se decía que el moscovita va a París como un lechoncillo y regresa como un perfecto puerco. Hablaban un mal francés en vez de ruso y comenzaron a despreciar la ortodoxia. También eran grandes bebedores. Un antiguo tópico de Rusia que Pedro el Grande no solo no eliminó, sino que trató con indulgencia. Después de haber vaciado una docena de copas de vino húngaro, dijo un diplomático alemán, me dio un cuarto completo de coñac que tuve que vaciar en 2 tragos. Pronto perdí el sentido, aunque el resto de los invitados ya dormidos en el suelo no estaban en condiciones de reflexionar sobre mi poca destreza en la bebida. Cuando era joven, Pedro el Grande se deleitaba disfrazándose y mezclándose con su pueblo, tanto como carpintero de barcos, en sus propios astilleros, como emborrachándose toda la noche con amigos dudosos en el distrito Arbat de Moscú. Era al mismo tiempo un personaje muy vivo y un genio del mal. Podía descargar una terrible venganza sobre aquellos que le enojaban e idear unos métodos de ejecución y tortura tan horripilantes como los de Iván el Terrible. Pero hizo muy poco para asegurar la vida como zares de Rusia a sus sucesores. A Pedro III le aplastó la cabeza con un escabel el amante de su esposa. El zar Pablo fue asesinado con un cordón de cortina por unos nobles conspiradores con la connivencia de su hijo Alejandro.
La regla de la corte zarista era que toda relajación en la severidad de las normas era fatal. Isabel, la formidable hija de Pedro, aprendió esta lección, prefiriendo dejar los asuntos de gobierno en manos de los advenedizos ucranianos y de los alemanes del Báltico. También la hizo suya Catalina II la Grande, que importó las modas occidentales y fue quien más hizo para la construcción de San Petersburgo. Esto resultó posible gracias al poderío creciente de los ejércitos rusos. Pedro el Grande había derrotado a los suecos, a los cosacos y a los polacos. Se anexionó la costa del Báltico, donde en las antiguas ciudades hanseáticas había una clase muy numerosa de gente instruida, lo que permitió el desarrollo de los recursos ucranianos. La combinación de estos dos grupos sociales en el último tercio del siglo XVIII le concedió a Catalina la Grande un enorme poder. Durante las guerras napoleónicas, los ejércitos rusos eran inagotables, según las medidas de la época, y aunque siguieron siendo una combinación muy rusa de lo ineficaz sin remedio y de lo audazmente moderno, fueron suficientes para derrotar a Napoleón en 1812-1813. Durante los 40 años siguientes, la Rusia zarista fue la gran potencia reaccionaria de Europa hasta su derrota en 1854 en la Guerra de Crimea. Entonces, también el poder del Estado comenzó a declinar. En 1857, el zar Alejandro II declaró en un discurso trascendental: «Más vale suprimir a la servidumbre desde arriba que aguardar a que ella misma se autosuprima desde abajo». Los zares habían explotado a su pueblo especialmente a través del sistema de servidumbre. Durante la mayor parte del tiempo se había podido controlar a los campesinos porque disponían de tierras que cultivar, pero siempre había habido un movimiento subterráneo de resentimiento popular. La agricultura continuó siendo deficiente y atrasada. La población había crecido a un ritmo vertiginoso y eso significaba hambre y carestía. La única respuesta posible pareció la de introducir la industria en gran escala para alejar así al pueblo de la tierra. Pero la industria solo podía introducirse con la ayuda de los extranjeros, que invirtieron enormes capitales para desarrollar ferrocarriles, pozos de petróleo y grandes fábricas, donde una mano de obra muy mal pagada fue obligada a trabajar solo en beneficio de los inversores extranjeros y de la autocracia zarista. En el siglo XVIII, el cosaco rebelde Emelian Pugachov había estado a punto de derribar el régimen de Catalina la Grande. Asustado ante esta posibilidad, Alejandro II había abolido totalmente la servidumbre en el siglo XIX, pero no sería suficiente para impedir una conmoción de mayores proporciones en los primeros años del siglo XX, porque para la Rusia de los zares el tiempo se había agotado.